Bienvenidos de nuevo a Terror y Mitos Urbanos, donde nos sumergimos en las historias que ustedes nos comparten. Y exploramos las inquietantes preguntas Que plantean. Exacto. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse a nuestro podcast. Y dejar un me gusta si disfrutan del episodio. Por supuesto. Claro. Hoy nos adentramos en un territorio Que muchos consideran un espacio seguro para la imaginación y el juego. Sí. Los eventos del LARPing, pero como veremos incluso en estos mundos de fantasía, la realidad puede irrumpir de maneras inesperadas ¿Es verdad? y aterradoras. Efectivamente, a veces la línea que separa la ficción de la realidad puede volverse borrosa. Sí. Y es en esos momentos cuando la vulnerabilidad puede ser explotada. Comencemos con la historia de una mujer que experimentó acoso durante un evento del LARP. Ella describe a un hombre llamado Greg que la abordó de manera inapropiada en varias ocasiones, ignorando sus límites y haciéndola sentir incómoda e insegura. Lo que me parece particularmente preocupante de esta historia es cómo el ambiente del LARP, en sus reglas de juego y sus personajes ficticios, pudo haber envalentonado a Greg a actuar de una manera que no se atrevería en la vida real. Es un punto muy interesante. Es como si el disfraz, la máscara, le hubiera dado permiso para traspasar límites que en otras circunstancias respetaría. Precisamente esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad en espacios que se basan en la simulación y la fantasía? ¿Cómo podemos evitar que la línea entre el juego y la realidad se desdibuje de manera peligrosa? En la historia que nos ocupa, Grey comenzó invadiendo el espacio personal de la mujer. A pesar de que ella se alejaba repetidamente, incluso llegó a seguirla por el bosque agarrándola del brazo e intimidándola físicamente. Es escalofriante cómo Greg fue escalando su comportamiento aprovechando la ambigüedad del entorno para justificar sus acciones. Es como si la máscara le hubiera otorgado una especie de impunidad. Y lo que hace esta historia aún más perturbadora es que Greg intentó justificar su comportamiento culpando a la víctima, acusándola de haberlo ilusionado. Es una táctica común en los acosadores negar la responsabilidad de sus acciones y distorsionar la realidad para adaptarla a su narrativa. Intentan hacer sentir a la víctima culpable como si ella hubiera provocado la situación. Afortunadamente en esta historia la comunidad LARP respondió de manera contundente. Bueno. Los amigos de la víctima y otros participantes la defendieron y el organizador del evento expulsó a Greg. Este es un aspecto positivo que debemos destacar, la importancia de la solidaridad y la acción colectiva frente al acoso. La comunidad LARP demostró que no toleraría este tipo de comportamiento. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que podemos y debemos apoyarnos mutuamente para crear espacios seguros y libres de violencia. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos, como individuos y como comunidad, promover una cultura de respeto y seguridad en los eventos del LARP? Es una pregunta compleja que requiere una respuesta multifacética. Por un lado, es importante que los organizadores de eventos establezcan normas claras y mecanismos de denuncia para prevenir y abordar el acoso. Así es, las reglas del juego deben ser claras tanto dentro como fuera de la ficción y debe haber consecuencias reales para quienes las transgredan. Por otro lado, es fundamental que los participantes estemos atentos a nuestro entorno, que seamos capaces de identificar situaciones de acoso y que actuemos con valentía para defender a las víctimas. La intervención de los testigos puede ser crucial para detener el acoso antes de que escale. No se trata de ser héroes, sino de mostrar empatía y solidaridad con quienes están siendo agredidos. Exacto, y es importante recordar que el acoso puede manifestarse de muchas formas, desde comentarios inapropiados hasta contacto físico no deseado. Sí. Debemos estar atentos a cualquier comportamiento que haga sentir incómoda o insegura a otra persona. Y si somos testigos de una situación de acoso, no debemos quedarnos callados. Podemos intervenir directamente, buscar ayuda de otros participantes o reportar el incidente a los organizadores del evento. La seguridad en los eventos del LARP es responsabilidad de todos. Debemos trabajar juntos para crear un ambiente donde la fantasía y la imaginación puedan florecer, sin que nadie tenga que temer por su integridad física o emocional. Y precisamente para profundizar en la importancia de crear espacios seguros y libres de violencia, analicemos otra historia que nos lleva al mundo digital, donde las líneas entre la realidad y la fantasía también pueden ser peligrosamente borrosas. Esa historia nos recuerda que la tecnología, si bien nos ofrece un sinfín de posibilidades para conectar con otras personas, también puede ser utilizada para fines oscuros y perversos. Es como si la pantalla, al igual que la máscara en el LARP, pudiera servir como un escudo para ocultar las verdaderas intenciones. La historia que vamos a escuchar ahora se centra en un estudiante de Derecho que se muda a Los Ángeles y recibe una solicitud de amistad en Facebook de una supuesta media hermana que nunca ha conocido. La emoción de conectar con un familiar perdido, la curiosidad,
por descubrir una parte desconocida de su historia familiar, la lleva a aceptar la solicitud sin sospechar del peligro que se avecina. La supuesta media hermana la invita a una cena en un parque, donde supuestamente podrían conocerse en persona junto a otros amigos. La elección del lugar, un parque por la noche, es una señal de alarma que la estudiante de Derecho, cegada por la ilusión, pasa por alto. Y a pesar de que siente cierta inquietud, la emoción de conocer a su hermana supera sus dudas. Es como si la promesa de un lazo familiar la llevara a ignorar su propia intuición. Es comprensible el deseo de pertenencia, de encontrar un lugar en el mundo, puede hacernos vulnerables a la manipulación. Afortunadamente, la estudiante de Derecho decide investigar un poco más a fondo antes de acudir a la cita, busca el parque en Google y descubre que se encuentra en una zona peligrosa de la ciudad, con altos índices de delincuencia. La realidad irrumpe en la fantasía, revelando la verdadera naturaleza de la trampa que le habían tendido. Para confirmar sus sospechas, contacta con su verdadera media hermana a través de un amigo en común y descubre que la cuenta de Facebook era falsa. La suplantación de identidad, el robo de una vida para tejer una red de engaños, es una realidad aterradora en el mundo digital. La estudiante de Derecho se da cuenta de que ha estado a punto de ser víctima de una trampa. Alguien ha utilizado la identidad de su media hermana para traerla a un lugar peligroso con intenciones desconocidas, pero sin duda siniestras. Esta historia nos recuerda la importancia de ser cautelosos en el mundo digital. No todo es lo que parece, y las personas que se esconden detrás de los perfiles pueden tener motivaciones ocultas. Es fundamental verificar la identidad de las personas con las que interactuamos en línea. Especialmente si planeamos un encuentro en persona, no debemos dejarnos llevar por la emoción o la ilusión sin antes tomar las precauciones necesarias. La prudencia, la investigación, la confirmación de la información a través de fuentes confiables son herramientas esenciales para navegar por el laberinto digital sin caer en trampas peligrosas. Y ahora, antes de continuar con nuestro viaje por el lado oscuro de las experiencias humanas, les recordamos que pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro podcast. Por supuesto. Y dejando un me gusta a este episodio. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Continuamos explorando las historias que nos han llegado, historias que nos revelan las complejidades del comportamiento humano, los límites difusos entre la realidad y la fantasía y los peligros que acechan en los rincones más inesperados. Nuestra próxima historia nos lleva de vuelta al mundo del LARP, pero esa vez con un final más esperanzador. Una mujer que también se llama Greg se encontró con un individuo espeluznante durante un evento del LARP. Es preocupante que el nombre Greg vuelva a aparecer en un contexto de acoso en un evento del LARP. Nos lleva a preguntarnos si hay algo en este tipo de eventos que pueda atraer a individuos con tendencias depredadoras. Es una pregunta inquietante en esta historia. Greg, el acosador, ignoró las reglas del LARP, intentó manipular el juego para sus propios fines y se acercó a la mujer de forma inapropiada a pesar de sus repetidos rechazos. De nuevo vemos cómo el entorno del LARP, con su ambigüedad entre la realidad y la ficción, puede ser explotado para enmascarar comportamientos inapropiados. Sin embargo, a diferencia de la historia anterior, en esta ocasión, la comunidad LARP respondió de manera rápida. Qué bueno. Y contundente. Otros participantes, al darse cuenta de la situación, acudieron en ayuda de la mujer y el organizador del evento tomó medidas para expulsar a Greg. Este es un ejemplo positivo de cómo la intervención de los testigos y la acción decisiva de los organizadores pueden marcar la diferencia en la lucha contra el acoso. La solidaridad y el apoyo mutuo son armas poderosas para crear espacios seguros donde la fantasía y la imaginación puedan florecer sin que nadie tenga que temer por su integridad física o emocional. Exacto. Esta historia nos muestra cómo la valentía de los testigos y la responsabilidad de los organizadores pueden crear un ambiente donde el acoso no se tolera. Es un ejemplo alentador de que la comunidad puede unirse para proteger a sus miembros más vulnerables. Exactamente. Es reconfortante saber que en ocasiones la respuesta de la comunidad puede ser tan rápida y eficaz. Pero lamentablemente, no siempre es así. Nuestra próxima historia nos lleva a un contexto diferente. Un autobús, un espacio público donde uno esperaría sentirse seguro, pero donde la vulnerabilidad de una mujer es puesta a prueba. En efecto, esta historia nos recuerda que el acoso puede ocurrir en cualquier lugar. Incluso en aquellos que consideramos seguros, la víctima se encuentra atrapada en un autobús de reemplazo esperando llegar al centro de la ciudad cuando un hombre se sienta a su lado, invadiendo su espacio, a pesar de tener todo el autobús vacío. Es una situación que genera una sensación de incomodidad inmediata. El autobús está vacío, hay muchos otros asientos disponibles, pero este hombre elige sentarse justo al lado de ella. Es como si buscara intencionalmente crear una situación de intimidad forzada, romper la barrera del espacio personal y someter a la víctima a su presencia no deseada. Y a pesar de que la mujer intenta poner límites, se coloca los auriculares, da respuestas cortas. El hombre persiste en su acoso. Ignora las señales de rechazo.
Como si la voluntad de la víctima no importara, es un comportamiento típico del acosador, la incapacidad de comprender o aceptar que su atención no es bienvenida. La situación se intensifica pasando de preguntas intrusivas a comentarios sobre su cuerpo, a declaraciones de amor e incluso a gestos de intentar besarla. Es una escalada gradual pero implacable. El acosador va probando los límites, buscando hasta dónde puede llegar sin encontrar resistencia. Lo que me impacta de esta historia es la falta de reacción del conductor. Pareciera que la normalización de la violencia contra las mujeres llega incluso a quienes deberían velar por la seguridad en el transporte público. Es una triste realidad. Muchas veces las víctimas se encuentran solas, sin el apoyo de las figuras de autoridad que deberían protegerlas, y esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad social frente al acoso, qué podemos hacer como sociedad para que las víctimas se sientan seguras para denunciar y para que los acusadores sepan que sus acciones tendrán consecuencias. En esta historia, afortunadamente, un pasajero interviene de manera enérgica al presenciar la situación. Es un ejemplo de cómo la intervención de los testigos puede ser crucial para detener una situación de acoso. No se trata de ser un héroe de acción, sino de mostrar empatía, alzar la voz y hacer saber al agresor que su comportamiento no es aceptable. Exactamente. En este caso, el hombre que interviene no usa la fuerza física, sino la fuerza de la palabra, la firmeza y la defensa de la víctima. Y gracias a su valentía, la situación se desescala. El acosador, confrontado por la desaprobación social, retrocede y finalmente deja a la mujer en paz. Esta historia, aunque termina con un suspiro de alivio, nos deja con una profunda reflexión. ¿Cuántas veces las víctimas no tienen la suerte de contar con un testigo valiente? ¿Cuántas veces quedan a merced de sus agresores sin que nadie intervenga? Es una pregunta que nos interpela a todos. Debemos ser más conscientes de nuestro entorno, estar dispuestos a alzar la voz, a romper el silencio cómplice que permite que la violencia contra las mujeres siga ocurriendo. Debemos recordar que la indiferencia es una forma de complicidad. Si somos testigos de una situación de acoso, no podemos mirar hacia otro lado. Nuestra acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Ahora nos adentramos en una historia que nos lleva al ya desaparecido sitio web Omegle, una plataforma que prometía conectar a desconocidos al azar, un terreno fértil tanto para conexiones casuales como para encuentros potencialmente peligrosos. Omegle en su momento despertó una gran fascinación por la posibilidad de conectar con personas de todo el mundo, de romper las barreras geográficas y culturales, pero esa misma facilidad para conectar también implicaba un riesgo, la imposibilidad de conocer las verdaderas intenciones de la persona al otro lado de la pantalla. Y la historia que vamos a escuchar ahora nos muestra el lado oscuro de esta plataforma. Una joven, buscando pasar el rato, conoce a un hombre llamado Kane a través del chat de texto. Al principio todo parece normal, incluso agradable. Pasan horas hablando, compartiendo intereses, creando un espacio de intimidad virtual. Es como si la distancia física, la mediación de la pantalla, creara una falsa sensación de seguridad. Exactamente. Y es ahí donde radica el peligro. La víctima, sin saberlo, está bajando la guardia, compartiendo información personal con un completo desconocido. Y la historia toma un giro siniestro cuando Kane, de manera abrupta, propone un encuentro en persona. La propuesta es repentina e inesperada y genera una sensación de inquietud en la víctima. Y a pesar de sentir cierta desconfianza, la víctima acepta la propuesta. ¿Qué la lleva a aceptar? Quizás la curiosidad, el deseo de una conexión real, la esperanza de que esa persona que le ha mostrado un lado amable en el mundo virtual sea realmente quien dice ser. Kane, por su parte, comienza a tejer una red de mentiras, ocultando su verdadera identidad y manipulando a la víctima con historias falsas. El engaño es una herramienta poderosa en manos de un manipulador. Kane crea una fachada de amabilidad y confianza para ganarse la voluntad de la víctima para que baje la guardia y caiga en su trampa. Y a medida que se acerca el día del encuentro, la víctima descubre información inquietante sobre el lugar elegido por Kane, la montaña Ningham, un lugar contaminado con arsénico. La elección del lugar no parece ser casual, es un lugar aislado, alejado de la civilización, donde Kane puede ejercer control sobre la víctima sin ser detectado. Es un detalle escalofriante que nos revela la premeditación, la planificación de Kane para llevar a la víctima a un lugar donde pueda someterla a su voluntad. Y a pesar de las dudas y la creciente sensación de peligro, la víctima decide seguir adelante con el viaje. Es una decisión que nos puede parecer incomprensible, pero debemos recordar que la víctima está siendo manipulada, sometida a una presión psicológica que la lleva a actuar en contra de su propia intuición. El miedo, la confusión, la esperanza de que sus sospechas sean infundadas son emociones que la paralizan, que le impiden tomar la decisión más sensata, cancelar el encuentro y alejarse del peligro. Y la situación se vuelve aún más aterradora cuando durante el viaje Kane revela su verdadera personalidad, mostrando rasgos misóginos y crueles. La máscara cae y la verdadera naturaleza de Kane se revela. Ya no es la persona amable y comprensiva del chat. Ahora es un ser dominante agresivo que disfruta humillando a la víctima. Y al llegar a la montaña Ningham, Kane se niega a llevar los suministros al campamento.
obligando a la víctima a pasar la noche en su auto. Es otra muestra de control de dominio sobre la víctima. Kane la priva de las comodidades básicas, la expone a la intemperie, la hace sentir vulnerable e indefensa. Y es en ese ambiente de encierro y vulnerabilidad donde Kane comete el acto de agresión sexual. Es un momento desgarrador donde la víctima queda a merced de su agresor sin posibilidad de escape. La historia continúa con la víctima en estado de shock, tratando de procesar lo sucedido. Kane, por su parte, actúa con total indiferencia como si nada hubiera pasado. Es una actitud escalofriante, la muestra de un depredador sin empatía, incapaz de comprender el daño que ha infligido a su víctima. Y la víctima, temerosa de represalias y de la reacción de su familia, decide guardar silencio. El silencio de las víctimas es una realidad lamentable pero comprensible. El miedo, la vergüenza, la culpa son emociones que pueden paralizar y dificultar la denuncia. Es importante que las víctimas sepan que no están solas, que hay personas e instituciones dispuestas a ayudarlas, a creer en su historia y a acompañarlas en el proceso de denuncia y recuperación. Y aunque la historia termina con la víctima regresando a casa, el trauma de la experiencia la acompaña. Las secuelas de la agresión sexual pueden ser profundas y duraderas. Es fundamental que las víctimas reciban el apoyo psicológico y emocional que necesitan para sanar. Esta historia es un recordatorio de importancia de la prevención de la educación sobre los riesgos del mundo digital, de la necesidad de crear conciencia sobre la violencia sexual. Es una llamada de atención para todos padres, educadores, autoridades, para que trabajemos juntos en la creación de un entorno digital más seguro, donde las víctimas se sientan protegidas y acompañadas. La historia de esta joven nos deja una profunda reflexión sobre los peligros que pueden ocultarse tras la aparente inocencia del mundo digital. Sí, es fundamental estar alerta, informarnos sobre los riesgos y enseñar a las nuevas generaciones a navegar por Internet de manera segura y responsable. Totalmente de acuerdo. La tecnología avanza a pasos agigantados y a veces nos cuesta adaptarnos a los nuevos desafíos que presenta, pero no podemos bajar la guardia. Bueno, por supuesto. Debemos estar preparados para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Totalmente. Y precisamente para seguir explorando las zonas grises entre la realidad y la fantasía, donde lo cotidiano puede adquirir tintes inquietantes, vamos a adentrarnos en una historia que nos lleva a un escenario que parece sacado de una leyenda urbana, un hombre desnudo en el bosque. A las leyendas urbanas, esos relatos que se transmiten de boca en boca, a menudo reflejan nuestros miedos más profundos, nuestras ansiedades frente a lo desconocido. En esta historia, una persona que ha salido a comprar una pizza se topa con una figura aterradora. Un hombre desnudo y cubierto de barro azapado junto a su vehículo. La imagen es perturbadora, surrealista, rompe con la lógica de lo cotidiano, nos transporta a un escenario de pesadilla. Y lo que hace la situación aún más extraña es la reacción del hombre al ser descubierto. En lugar de huir o mostrar agresividad, se abalanza sobre la pizza que la persona dejó caer al suelo y sale corriendo hacia el bosque. Es un detalle que introduce un elemento de humor negro en la historia, una especie de contraste entre lo grotesco y lo absurdo. Sin embargo, a pesar del toque humorístico, la experiencia deja a la persona con una sensación de inquietud y vulnerabilidad. Es comprensible. El encuentro con lo inesperado, con lo que escapa a la lógica, puede generar una profunda sensación de desasosiego. Nos recuerda que el mundo no siempre es un lugar seguro y predecible. La historia nos deja con varias preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre desnudo? ¿Qué hacía en el bosque? ¿Era simplemente una persona con problemas mentales o había algo más siniestro detrás de su aparición? Las leyendas urbanas a menudo se alimentan de este tipo de preguntas sin respuesta de la ambigüedad y el misterio que rodea a ciertos eventos. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, la historia del hombre desnudo nos recuerda que la realidad puede ser más extraña que la ficción y que a veces lo cotidiano puede dar un giro inesperado y aterrador. Es una invitación a mantener la mente abierta, a aceptar que hay cosas que no podemos explicar y a estar preparados para lo inesperado. Nuestra próxima historia nos sumerge en una experiencia donde la realidad parece imitar a la ficción, desencadenando una espiral de paranoia e inseguridad. Es como si las fronteras entre el mundo real y el mundo imaginario se difuminaran, creando una sensación de irrealidad, de pesadilla. La historia nos llega de una joven que durante su época universitaria conoce a un chico que trabaja en el departamento de atletismo. Al principio, la relación parece inofensiva, incluso amistosa. Claro. Pero con el tiempo, el chico va mostrando su verdadera naturaleza, su obsesión por la joven. La situación se intensifica cuando la temporada de fútbol termina y la víctima decide no volver a jugar. Es como si el rechazo, la pérdida de control sobre la víctima desatara la furia del acosador. El acosador no puede aceptar que la víctima no corresponda a sus sentimientos, que no quiera formar parte de su vida. Claro.
A partir de ese momento, el chico comienza a seguir a la víctima apareciendo en su casa, en los lugares que frecuenta, incluso utilizando las redes sociales para rastrear sus movimientos. La sensación de ser observada, de no tener privacidad, puede ser aterradora. La víctima se ve privada de su libertad, su espacio personal es invadido por una presencia amenazante. Y lo que hace la situación aún más difícil es la impotencia de la víctima ante la ley y el acosador. Aunque claramente traspasa los límites, no comete actos violentos que justifiquen la intervención policial. Es una realidad frustrante para muchas víctimas de acoso, la dificultad de encontrar protección legal ante un comportamiento que, si bien no es físicamente violento, genera un profundo daño psicológico. La víctima, temerosa de la reacción de sus padres, decide guardar silencio, soportando el acoso en soledad. El silencio de las víctimas es un tema complejo. Muchas veces el miedo a no ser creídas, a ser juzgadas o a poner en peligro a sus seres queridos las lleva a callar. Esta historia nos recuerda la importancia de romper el silencio, de buscar ayuda, de no permitir que el miedo nos paralice. Hay personas e instituciones dispuestas a escuchar, a creer y a ayudar a las víctimas de acoso. No están solas. Y ahora, para finalizar nuestro viaje por el laberinto del terror y los mitos urbanos, nos adentramos en una historia que nos lleva al mundo del cine, donde la ficción y la realidad se entrelazan de una manera escalofriante. Esta historia nos recuerda que a veces las imágenes que vemos en la pantalla, las historias que nos conmueven o nos aterrorizan, pueden tener un eco inquietante en el mundo real. La historia nos la cuenta una persona que tras una experiencia aterradora en un parque va al cine a ver la película Terrifier 3. Ajá. Para su sorpresa, descubre que el villano de la película, un payaso siniestro, es idéntico al que vio en el parque. La coincidencia es escalofriante, la realidad y la ficción se mezclan generando una sensación de paranoia y desasosiego. Es como si la película hubiera cobrado vida, como si el personaje ficticio hubiera traspasado la pantalla para acechar a la persona en el mundo real. La imagen del payaso, un arquetipo de la maldad y el terror, adquiere una nueva dimensión en esta historia. Ya no es un personaje ficticio, sino una presencia real que invade el mundo cotidiano. La historia nos lleva a preguntarnos, ¿era realmente el mismo payaso? ¿O se trata de una simple coincidencia, un juego macabro de la mente? Las leyendas urbanas a menudo se nutren de este tipo de ambigüedades, de la imposibilidad de discernir entre la realidad y la fantasía. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, la historia del payaso nos recuerda que la realidad puede ser tan aterradora como la ficción, y que a veces lo más inquietante es lo que no podemos explicar. Y con esa última historia llegamos al final de nuestro recorrido por los laberintos del miedo, la paranoia y lo inexplicable. Esperamos que las historias que hemos compartido les hayan hecho reflexionar sobre la fragilidad de la realidad, la importancia de estar alerta ante los peligros que nos acechan tanto en el mundo real como en el digital, y sobre todo la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. No olviden suscribirse a nuestro podcast, dejar sus comentarios y compartir sus propias historias con nosotros. Nos encantaría escucharlas. Hasta la próxima, y recuerden, a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción.